¿Qué tal, estudiosos de la odontología? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto saludarlos y presentarles este tema. Hablar de lo que es el control de placa dentobacteriana es sin lugar a duda un tema que, en el que intervienen muchos factores y que se puede prestar a discusión. Pero principalmente hablaremos aquí acerca de lo que es la remoción y la regulación de esa acumulación de la placa dentobacteriana sobre las superficies dentales y gingivales. Espero de verdad que este tema les resulte atractivo y que aclare algunas ideas que ya tenían ustedes. Así que comenzamos. Como ustedes recordarán, el factor etiológico principal para el desarrollo de la enfermedad periodontal es la placa dentobacteriana. Por esta razón es necesario alterar o eliminar esta etiología. Este proceso lo denominaremos fase 1 periodontal y tiene como finalidad eliminar las bacterias que conforman la biopelícula, así como la remoción del cálculo supra y subgingival. Como ustedes recordarán, los índices de medición de la placa dentobacteriana fueron desarrollados en la década de 1960. Esto con la finalidad de evaluar la higiene oral de las personas, así como la efectividad de la promoción de la salud oral y la efectividad de las técnicas que se realizan para el control de la placa dentobacteriana. ¿Qué es lo que caracteriza al índice de placa dentobacteriana? Pues bien, hay que reconocer que son expresiones numéricas y estas expresiones nos pueden llevar a un criterio de diagnóstico. Podemos evaluar a nuestro paciente. También pueden ser un factor de motivación para el propio paciente y, sin lugar a duda, para el odontólogo, porque vemos reflejado ahí el trabajo que se hace con el paciente para motivarlo, para instruirlo acerca de los cambios que tiene que hacer en su boca con respecto a las técnicas de cepillado, alimentación, en fin, cambiar hábitos de higiene. Y también que es una acción simple, que puede ser repetible, es objetiva, es rápida y práctica. Estas características hacen que podamos nosotros emplear este índice de placa dentobacteriana incluso para estudios muy específicos. Ahora bien, conozcamos un poquito más. En este cuadro podremos observar algunas diferencias entre estos índices de control de placa dentobacteriana. Este índice lo subtraje de esta revista, que es una propuesta de la Universidad de Colombia. Aquí vamos a identificar algunas características, por ejemplo, cuáles son los dientes que se evalúan o sus superficies, qué tiempo de aplicación nos lleva a realizarlo, si no tenemos esos dientes, cómo es que se van a reemplazar y también la valoración que se le está dando a la placa dentobacteriana, ya sea por superficie, si se encuentra en el surco gingival o en el margen gingival y saber qué persona lo está realizando. Como podemos ver en lo que es Green, él únicamente está utilizando estos dientes y valora las superficies vestibulares únicamente de estos dientes, 16, 26, 11 y 31, y lingual de 36 y 46. Sin embargo, Olieri valora todos los dientes y Sirles valora el 16, 12, 24, 36, 32 y 44 por sus 4 superficies. Y la propuesta de la Universidad de Colombia
pues valora todos los dientes, pero por sus superficies vestibulares y linguales, excepto las caras linguales de los dientes 13, 12, 11, 21, 22 y 23. Aquí podemos observar que el tiempo de aplicación pues nos lleva un poco más de tiempo al utilizar la técnica de Olieri, pero y en el reemplazo de dientes por ausencia, en el único que aplica es en el de Green, que se toma el diente más distal si es posterior, o el diente del lado opuesto de la línea media si se trata de un diente anterior. En los otros pues no aplica. Y aquí tenemos la valoración. Esto es muy importante y les voy a decir por qué. Aquí tenemos en este índice, lo estamos valorando por tercios. Se divide la corona del diente y se va a valorar en tercios. Se le coloca 0 si no hay placa, 1, el valor de 1, si es menor de un tercio, ¿sí? El valor de 2, si es mayor de un tercio por superficie, o menor de 2 tercios, como dice aquí. Y 3, si es mayor de 2 tercios de la superficie de la corona. En el caso de Olieri, esto no aplica. Nada más se da el valor de 0 o de 1. De 0 o de 1 si se encuentra con placa o no. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces cuando están haciendo el control de placa dentobacteriana, cuando ustedes encuentran una superficie vestibular, por ejemplo, y tiene un puntito, una manchita, me dicen, ¿lo cuento o no? Claro que hay que contarlo. Claro que sí, también se trata de un diente que tiene brackets, pues no podemos contabilizarlo todo. Habrá sus excepciones y habrá que valorar en este caso, porque ahí tenemos aparatologías, ¿no? ¿Y quiénes son los que están realizando estas evaluaciones? Pues en los 3 primeros vemos que es el profesional, es decir, el odontólogo o el higienista. Sin embargo, el índice que está proponiendo la Universidad de Colombia, pues no nada más es el odontólogo, también pueden ser los padres, los profesores, en fin. ¿A qué voy? Que en los 3 primeros sí se necesita tener un conocimiento o una calibración para saber qué dientes o qué superficies se van a valorar o qué no. Y sin embargo, lo que ellos proponen, pues no es así. Bueno, avancemos. Aquí podemos apreciar claramente cómo es que se está dando la valoración en este índice. De 0, la superficie dental está totalmente limpia. 1, en donde tenemos abarcado un tercio o menor del tercio cervical. 2, más de un tercio o 2 tercios. Y 3, que es mayor a 2 tercios, ¿no? Aquí, con esta valoración, vamos a ver también en esta otra imagen cómo es que se están valorando los dientes y sus superficies. Pero hay que recordar que solamente se están tomando los dientes 16, 11, 26 y 31, su superficie vestibular, y del 46 al 36, su superficie lingual. Ahora bien, es importante recordar que en 1960 Green y Belmiton fueron quienes desarrollaron los primeros índices de higiene oral. Esto con la finalidad de medir la cantidad de la placa y el cálculo. En ese mismo tiempo, Siemens desarrolla el índice de placa dental y el índice de gingival.
Estos índices pueden ser utilizados de manera conjunta o individual. Pero aquí se va a evaluar lo que es la severidad de esta placa de acuerdo al grosor que existe en el margen gingival y no en relación a su extensión coronaria. En 1972, Olieri fue quien realizó el registro de la presencia de placa dentobacteriana, identificando las superficies mesial, distal, vestibular y lingual. Esto es muy importante porque algunas personas, algunos odontólogos, al obviar esta información, lo que hacen es tomar en cuenta cinco superficies en los dientes posteriores. Entonces debemos de tener cuidado en este detalle. Para obtener el índice de placa dentobacteriana Olieri es necesario hacer una contabilización de todas las superficies dentales de los dientes. Para esto hay que contar los dientes y multiplicarlos por 4. Hay que recordar que en este índice no se toma en cuenta la superficie oclusal. Después de eso se contabilizan las superficies teñidas y estas superficies teñidas se van a multiplicar por 100 para después ser divididas por las superficies totales. Esto es una regla de 3. Y de esa manera vamos a obtener nuestro índice de placa dentobacteriana de esa cita. Esta es una ficha de registro de índice de placa dentobacteriana y podemos observar que incluye algunos datos: el porcentaje, la fecha, el total de los dientes, el total de las caras y el total de las caras teñidas. Aquí tenemos un gráfico que muestra lo que es la dentadura permanente y la dentadura temporal. Aquí hay un dato muy importante: 1972 es cuando fue propuesta este índice de placa dentobacteriana. Este es un tipo de ficha, pero hay muchas fichas de acuerdo a las necesidades. También hay que reconocer, por ejemplo, la que nosotros tenemos en el centro tiene un círculo, lo que a veces se presta a confusión para ser llenado. Hay que tener cuidado en eso. Este 10 es nuestro objetivo y no nada más es el objetivo de nuestra evaluación de esta asignatura, claro que no. También es el 10% que debe de ser o menor al 10% o igual al 10% el índice de placa dentobacteriana que logremos llevar a nuestro paciente. ¿Por qué es necesario? Porque de esta manera la flora bacteriana está en control y podremos realizar algunas otras actividades quirúrgicas en nuestro paciente y garantizar así su rehabilitación y su bienestar. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de cómo es que fue llenado este índice de control de placa dentobacteriana. Observen, es un odontograma, es diferente a la otra ficha de registro, pero el funcionamiento es exactamente igual. En rojo se van a marcar los dientes que tienen o las superficies que están pigmentadas con nuestra solución reveladora y se van a contabilizar. Por ejemplo, tenemos en este caso una cantidad de 32 dientes. Estos 32 dientes van a ser multiplicados por 4 superficies que son las que se van a tomar en cuenta. De acuerdo al índice de Olieri, son las superficies vestibular, lingual, mesial y distal.
Esta multiplicación nos va a dar un total de 128 superficies que va a representar el 100% de las superficies a evaluar. En este caso, se obtuvieron 62 superficies teñidas después del control de placa personal. Y hacemos la ecuación. Multiplicamos el 100% de las superficies teñidas por 64 y lo dividimos entre 128, lo que equivale al 50% de placa entobacteriana que nuestro paciente tuvo en este día. Esta imagen que les pongo aquí es para recordar que las superficies oclusales, tanto de dientes molares como premolares, son excluidas de este índice debido a las características que tienen anatómicas por la retención de sus fosetas y fisuras. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de cómo es que fue llenado este índice de control de placa entobacteriana. Observen, es un odontograma, es diferente a la otra ficha de registro, pero el funcionamiento es exactamente igual. En rojo se van a marcar los dientes que tienen o las superficies que están pigmentadas con nuestra solución reveladora y se van a contabilizar. Por ejemplo, tenemos en este caso una cantidad de 32 dientes. Estos 32 dientes van a ser multiplicados por 4 superficies que son las que se van a tomar en cuenta. De acuerdo al índice de O'Leary, son las superficies vestibular, lingual, mesial y distal. Esta multiplicación nos va a dar un total de 128 superficies que va a representar el 100% de las superficies a evaluar. En este caso, se obtuvieron 62 superficies teñidas después del control de placa personal. Y hacemos la ecuación. Multiplicamos el 100% de las superficies teñidas por 64 y lo dividimos entre 128, lo que equivale al 50% de placa entobacteriana que nuestro paciente tuvo en este día. Esta imagen que les pongo aquí es para recordar que las superficies oclusales, tanto de dientes molares como premolares, son excluidas de este índice debido a las características que tienen anatómicas por la retención de sus fosetas y fisuras. Como seguramente todo quedó muy claro y muy bien entendido, entonces les dejo este ejercicio para que ustedes puedan practicar lo que acabamos de hablar y de explicar. Y podrán ustedes hacer uso de la calculadora porque pues finalmente no los estoy viendo y así que podrán hacerlo muchísimo más rápido de lo que yo creía.